Continuamos en Foribes Televisión. Ya ha llegado el momento de hablar de trabajadores autónomos y lo hacemos con Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA. Lorenzo, bienvenido. Bienvenido a Valencia. Muchas gracias. Has venido a participar en una jornada organizada por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. ¿En qué ha consistido esta jornada? Bueno, dentro del programa de actos que se organiza durante esta jornada y el desarrollo de este certamen Forinvest, pues la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana me ha invitado a participar en una conferencia. Creo que es el segundo año en el que vengo para una conferencia y hoy hemos hablado de la cotización de los autónomos, ¿no? Algo que está muy de moda, ¿no? Y hemos intentado pues desterrar alguna leyenda urbana y algún mito. ¿Cómo cuál? Hay quien dice que en España es el país más caro para los autónomos y donde menos se recibe, y eso es absolutamente falso. En toda Europa solamente hay un país, que es Francia, que tiene unas mejores condiciones en el ámbito de la cotización y de la prestación que España. Es decir, que eso que circula por ahí, por redes sociales... Que es caro, de que... No, mire, en el Reino Unido hay quien dice que en España, que en el Reino Unido un autónomo paga 19 euros. En el Reino Unido un autónomo que esté por debajo de 600 euros paga 19 euros. En España nada. O sea, en España un autónomo que esté por debajo de 600 euros y no tenga habitualidad paga 0. Igual que un autónomo que empieza paga 50 euros. Ahora, claro, es que depende. En el Reino Unido un autónomo que tenga unos ingresos de 2.500 euros paga 776 euros. En España puede pagar 267. Pero luego hay uno de los temas, que es las prestaciones a la hora de las jubilaciones. ¿Llegará a equipararse en algún momento el trabajador autónomo con el...? El autónomo está equiparado al régimen general. Los autónomos cobran un 40% de pensión menos que un trabajador del régimen general, porque el autónomo cotiza un 40% de media menos que un trabajador del régimen general. La cotización del autónomo, media del autónomo, es 1.038 euros y la cotización media de un trabajador asalariado es 1.700 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú... El cálculo y el cómputo es exactamente el mismo para todos los regímenes de la seguridad social. ¿Qué es lo que ocurre? Que un autónomo paga más por su trabajador que por él mismo, con lo cual asegura más el futuro de su trabajador que el de él mismo. Un autónomo que está toda su vida laboral cotizando en la base mínima, pues recibe una media de 680 euros de pensión. Ahora, si cotiza por una base superior, pues recibe más pensión. Eso que dicen también, obviamente es que el autónomo se puede poner enfermo, depende de lo que cotice. Hay autónomos que están cotizando por una base superior y por tanto de forma voluntaria y por tanto recibe más prestación. Yo entiendo que hay autónomos que no pueden, pero nuestro sistema de protección social es tanto recibe, tanto cotiza. Es así de sencillo. Por tanto, toda aquella gente que dice, oiga, yo me pasa muchas veces, oiga, es que mi padre ha estado 30 años cotizando y le queda 600 euros de pensión. Mire usted, su padre está 30 años cotizando, pero ha cotizado en la base mínima. Hay otros señores que han cotizado más y reciben más pensión que su padre. ¿Qué reto tiene el trabajador autónomo en estos momentos? Mucho, hay que cambiar muchas cosas. España tiene que tener en cuenta que es un país de autónomos y las administraciones, los partidos políticos tienen que empezar a darse cuenta que los que mueven la economía son los autónomos. En estos momentos el empleo lo están generando los autónomos, el empleo indefinido lo están generando los autónomos y hay que quitar barreras y hay que dejar de estorbar. Le falta a la administración más gente con conocimiento del emprendimiento, del mundo de la empresa, de autónomos. En España hay mucha gente que habla de empleo, pero poca gente lo crea. Y en relación a las nuevas, está hablando usted de crecimiento, de ese crecimiento que se está experimentando, pero este crecimiento va a más, porque la crisis ha traído una nueva situación del mercado laboral y una nueva situación en la cual el trabajador autónomo y el emprendedor, del cual hablaremos ahora después si le parece, genera nuevas demandas y se ven abocados a ser trabajadores autónomos, algo que culturalmente no lo teníamos. Bueno, es que tradicionalmente hemos visto cómo los autónomos no solamente van creciendo, sino que las nuevas formas de trabajo llevan a que cada día más haya externalización de servicios, descentralización de la producción. Hoy por hoy ya un 40% en países anglosajones como Estados Unidos, un 40% de la población activa son autónomos. En España todavía estamos en un 20%. Bien, pero
poco a poco vamos viendo cómo el trabajo por cuenta propia, el freelance, el ser tu propio jefe, va a ir creciendo, ¿Se romperá ese miedo? Yo creo que se va rompiendo y se va rompiendo sobre todo entre gente joven, que a veces, cansados de esperar a que le llegue un trabajo por cuenta ajena, deciden arriesgarse, crear su propia actividad. También es verdad que ven la oportunidad. Hay gente que sabe que en estos momentos es más fácil crearte tu propio empleo que encontrar un empleo. Se habla mucho últimamente de emprendimiento, se habla mucho de startups. ¿Es lo mismo que trabajador autónomo? Mire, emprendedor es una palabra, un término que tiene mucho glamour, ¿no? Pero una persona como yo, que lleva siendo autónomo desde el año 87, que le llamen ahora emprendedor, oye, emprendedor ligado al ámbito empresarial, no solamente es el que empieza, el que inicia una actividad, un negocio, el que emprende una nueva aventura. Pero el emprendedor ligado exclusivamente al ámbito empresarial es un error. Emprendedores hay muchos, de esos jóvenes que hoy están saliendo fuera de España, de esas personas que salen de su casa y deciden casarse, de ese funcionario que emprende en otro puesto de trabajo. Emprendedores hay muchos, no se puede ligar solamente al ámbito empresarial. No hay que tener miedo a decir soy empresario, soy autónomo. Hay que desmitificar eso de que los empresarios son los malos de la película. En España, el 80% de los empresarios, de los autónomos, trabajan directamente en la empresa, codo con sus trabajadores, son compañeros de fatiga. Hay que desterrar eso. Eso de que se tiene como que el empresario en España es un explotador, eso viene de quien no conoce la realidad del tejido empresarial en España, que en el 80% son autónomos, que se dan codazo y que se pelean día a día con sus propios trabajadores en el Tajo. Hablemos de ATA, del día a día de ATA, de la presencia en las comunidades autónomas. ¿Qué actividades se desarrollan desde ATA? Bueno, hoy, por ejemplo, es un día donde ATA está presente en todas las comunidades autónomas y hoy es de los días que hay actos en casi todas las comunidades autónomas y con participación, ¿no? ATA es el interlocutor de los trabajadores autónomos, es la organización con mayor implantación, el 50% de implantación sobre el total de autónomos. Bueno, estamos en todas las comunidades autónomas, con el ámbito territorial, el ámbito sectorial también. Yo ayer firmaba aquí un acuerdo con los taxistas de la Comunidad Valenciana, donde 2.100 taxistas empiezan a formar parte de ATA. Intentamos ayudar a los nuevos emprendedores, a los nuevos autónomos, ayudamos a los autónomos constituidos y bueno, a nuestros socios damos un servicio especial y un servicio, pues como no desea de otra forma, pero también a su vez negociando, dialogando con la administración, que al fin y al cabo es nuestro trabajo. Ayer mantenía yo por la mañana una reunión pues con el equipo negociador del pacto PSOE-Ciudadanos, ¿no? Clarificando algunos aspectos y aportando una serie de ideas. El próximo miércoles pues me acaban de llamar de presidencia del gobierno para tener un encuentro también en base a qué faltan para los autónomos o qué se debe acometer en la próxima o en esta legislatura, ¿no? Luego desarrollan una actividad muy intensa a través de convenios con colegios profesionales, con asociaciones como la que ha comentado de los taxistas valencianos. ¿Cuáles son esas relaciones con esos colegios? ¿Es el caldo de cultivo del trabajador autónomo, los colegios profesionales, las profesiones liberales? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos acuerdos con muchas organizaciones profesionales, empezando por Unión Profesional, que es la organización que integra a todos los colegios, bueno, por aquí en la Comunidad Valenciana con el Colegio de Gestores Administrativos, la Asociación de Asesores Fiscales, acuerdos también, convenios con graduados sociales, todos aquellos que son colaboradores y están trabajando diariamente con el autónomo. Pero además es que no tenemos más remedio que cooperar, porque lo que tenemos que intentar en todo es que en España se facilite la labor del autónomo, se elimine trabas, trámites administrativos. Sí, porque cada día la administración es un gigante más grande para un autónomo y cada vez hay más procesos que... O sea, el problema es que la administración habla mucho de poner alfombras rojas, pero cada vez nos damos cuenta que te va poniendo más trabas, ¿no? O sea, voy a poner... Aquí ha desaparecido ahora el llamado ticket. Tiene que ponerse factura. En el mundo del siglo XXI, donde pagamos cada vez con el móvil, con la tarjeta de crédito, pues encontramos con que hay autónomos, están por aquí los colegios de agentes comerciales, que encontramos cuando va un agente comercial a pagar la hora
el ticket de la hora no le vale, o el que va a pagar un parking tampoco le vale, o echar gasolina con una tarjeta de crédito porque no hay trabajador, no le vale. Oiga, eso es perjudicar. ¿Dónde tiene que ir el autónomo cuando paga la hora? ¿A quién se dirige para que le haga una factura? O cuando va por una autopista y está pagando en la autopista con tarjeta de crédito, ¿a quién llama para que le haga esa factura? A veces no se dan cuenta y nos complican la vida con la normativa, pero es que en nuestra administración sobra gente que hable de empleo, que hable de autónomos, y falta gente que haya sido autónomo y que hayan creado empleo. Lorenzo Amor, un anhelo de futuro para los trabajadores autónomos y para la situación en nuestro país. Bueno, yo que baje el paro a 2 millones de personas, que el paro, entre comillas, que estructuralmente hemos tenido durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que si en España hoy hablamos de 2 millones de reducir el paro a esa cifra, es señal de que en España las cosas van bien y a los autónomos les va mejor. ¿El futuro es autónomo? El futuro es buscarte la vida. Yo creo que esto la gente está empezando. Yo recuerdo que eso me lo decían cuando iba a la mili, no, búscate la vida. Y yo creo que el futuro va por ahí, hay que buscarse la vida. Pues nos quedamos con esta idea, con buscarse la vida. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA. Un placer haber hablado con usted y bienvenido a Valencia. Muchas gracias.